Hay personas que reconocen sentirse invisibles, que se dan cuenta de que incluso estando en compañía, estando en un círculo familiar, de amistad o de trabajo, se sienten invisibles, se sienten que no son tenidas en cuenta, que no les nace expresarse o ser protagonistas de una conversación, que sienten que pasan desapercibidas y que a nadie le importa. Si es tu caso, te sugiero ver este video porque vamos a explorar en qué está pasando desde el inconsciente para que esto esté sucediendo hoy en día. Soy Tami Cámpora, nutricionista y terapeuta, y quiero acompañarte en tu evolución personal. En este video haciendo hincapié en qué pasa cuando nos sentimos invisibles, qué pasa por dentro. Vayamos ahora a tu infancia, porque si hoy te sentís invisible, esto se sembró en tu infancia antes de los 7 años de edad. E incluso, y muy probablemente en este tema, muy probablemente fue en la gestación. Así que vamos a revisar ambos aspectos. Quiero contarte que en esta infancia probablemente sucedió que no te sentiste mirado, no te sentiste observado, no sentiste que se te diera importancia, que se te diera lugar a opinar, que se te diera lugar a ser protagonista. Entonces, ¿qué incorpora el inconsciente? Frente a estos contextos infantiles, la interpretación inconsciente es: evidentemente no valgo lo suficiente como para ser mirado, como para opinar, como para decir lo que siento, evidentemente no valgo. Y entonces incorporo que lo que merezco es no ser visto. Como no valgo, no merezco ser visto. Y todo esto nace de esta interpretación inconsciente por estos contextos familiares que es muy importante identificar para poder resignificarlos. Porque sin dudas, hoy como adulto, podés ver esas situaciones pasadas, esos contextos familiares o incluso escolares, y poder verlos con otros ojos, desde un lugar más maduro, desde un lugar en el que ver esas escenas y recordar esas memorias ya no duele tanto. Entonces, si podemos indagar y ver qué pasaba en ese entonces, qué pasaba con estas personas que me hacían sentir que yo me sentía en realidad no visto o no vista, qué estaban haciendo, en qué estaban pensando, qué sucedía, para poder reconstruir esta historia desde un lugar más maduro y en donde tengo en cuenta qué pasaba con el resto de los integrantes de estas escenas y no solamente conmigo. Sucede entonces algo muy interesante que tiene que ver con que aquello que sucedió en mi infancia, de la forma en la que estos adultos se relacionaban conmigo, la voy a trasladar a mí y lo voy a hacer yo conmigo mismo. Entonces, si estos adultos no me miraban, si estos adultos no me hacían protagonista de las situaciones, no me prestaban atención, no me dedicaban tiempo, y todo esto hacía que yo me sintiera invisible, incorporo qué es lo que merezco, que evidentemente no valgo, entonces merezco este ser invisible, este pasar desapercibido, este no ser protagonista, y lo hago conmigo mismo. Entonces yo mismo no me veo, yo mismo no me doy el derecho a opinar, a expresarme, yo mismo no me doy el lugar de ser protagonista, porque estos adultos no lo hicieron conmigo, incorporo que evidentemente eso es lo que corresponde para mí, lo que nací para hacer, y entonces lo hago conmigo mismo. Y este es el punto clave para las personas que se sienten invisibles, porque entonces puedo trabajar ahora desde mí, desde el lugar en el que yo voy a dejar de repetir aquello que hicieron conmigo, aquello que yo sentí que era lo que merecía, y hoy me puedo dar cuenta que evidentemente no. Entonces voy a resignificar ese pasado, voy a ir a ver qué pasaba con estos adultos, qué pasaba en sus vidas para que se relacionen conmigo de esa forma, por qué yo interpretaba estas situaciones de una forma en particular que me hacían sentir invisible, y hoy en día tomo esta información y empiezo a trabajar en ser yo quien se da el lugar de ser protagonista, ser yo quien se da el lugar de expresarse, de opinar, de verse, ¿no?, a uno mismo. Otro dato que vamos a tener en cuenta es mi nivel de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque cuanto más me vean, cuanto más yo me exponga a que los demás me vean, entonces más vulnerable me puedo sentir. Entonces, si este sentirme invisible está cumpliendo el beneficio secundario de mantenerme protegido de la visión de los demás, lo voy a sostener. No importa cuánto lo trabaje en mis adentros, si está cumpliendo un beneficio para mí, lo voy a sostener. Entonces, en este punto, si es lo que te pasa, te sugiero revisar tu vulnerabilidad y este miedo que puede aparecer en el exteriorizar lo que te pasa, en el mostrar quién sos, en el ser protagonista, porque entonces, venciendo esas barreras del miedo, del estar expuesto, del ser vulnerable a la opinión
ajena, es que vas entonces a poder trascender este sentirte invisible, porque ya no va a existir este miedo, no va a existir esta barrera y no va a necesitar tu mente esta necesidad de protegerse y de mantenerse invisible, porque ya no hay ningún miedo, no hay ningún riesgo en el expresar, en el mostrarme, sino que ya me siento segura de quién soy, ya puedo verme a mí misma, ya confío en quién soy porque construí certezas y me veo claramente, entonces permito que los demás me vean claramente, sin ya percibir ningún riesgo, sin ya sentirme vulnerable, porque no hay nada que pueda atacarme desde afuera. ¿Por qué sucede entonces que en contextos grupales donde hay otras personas seguimos sintiéndonos invisibles? Esto tiene que ver justamente con lo que les contaba de que lo tomo para mí mismo. Entonces yo mismo soy quien ni siquiera se ve, quien no se da el lugar de protagonista, que no se da el lugar para expresarse, para alzar la voz, porque es lo que incorporé en la infancia, como les contaba. Entonces no importa en qué contexto esté, esto vive en mí. Si yo no me veo a mí mismo, ¿quién va a verme? ¿Quién voy a interpretar que me ve? Si yo no me doy el lugar de protagonista, ¿quién me lo va a dar? ¿En qué contexto voy a dármelo? Entonces, cuando yo lo cambio internamente, todas las situaciones que yo cree con las otras personas también van a cambiar, porque las situaciones pueden seguir siendo las mismas, pero yo las voy a empezar a ver con otros ojos, con ojos que ya no se sienten invisibles, sino que paso a paso empiezan a sentirse más y más protagonistas y merecedores de ser y de estar presentes. Y como me encantan los mantras, te sugiero a lo largo del día, si querés podés hacerlo rutinario a la mañana o a la noche para no olvidarlo, usar frases, mantras que tengan que ver con este protagonismo, con esta presencia, con el estar plenamente presente en vos y verte, ser visto por vos mismo. Entonces podés decirte frases que tengan que ver con me amo por quien soy protagonista de mi propia vida, soy el centro de mi propio ser. Me dispongo a expresarme y a protagonizar las diferentes escenas de mi vida, aquellas frases que más resuenen con vos, con lo que particularmente tiene que ver con el sentirte invisible en vos mismo. Repetirlas a diario y vas a ver cómo esto le va sumando a tu mente y a la forma en la que se percibe y percibe su interacción con los demás. Contame si esto te resuena. Las personas que tienden a sentirse invisibles, sucede que también tienen programas inconscientes que tienen que ver con la tendencia a la huida. Es decir, tenemos dos opciones inconscientes, lucha o huida. En estas personas que se sienten invisibles, la tendencia es la de huir, la de escapar. Entonces, frente a cualquier amenaza, cualquier situación, incluso aunque no fuera realmente una amenaza, pero el inconsciente la vive como tal, voy a tender a la huida. Entonces, quizás si quiero decir algo, prefiero no decirlo y me voy, es una tendencia a la huida. Si tengo que enfrentar una situación, prefiero no enfrentarla y me voy, prefiero callar, prefiero quedarme en mi lugar, ¿no? Todas estas son tendencias a huir y esto tiene que ver con el sostener, el sentirme invisible. Entonces, no se trata de pasar de la huida a la lucha, sino que de buscar un equilibrio, y este equilibrio se encuentra en la conciencia, porque la lucha y la huida vienen del inconsciente. Cuando yo le puedo poner conciencia, entonces ya estoy eligiendo si luchar o si huir en un contexto u otro, según mis propias creencias, según mis propios valores, mis propias normas que yo construya acerca de mí mismo. Entonces te sugiero revisar si esto te resuena para poder empezar a trabajarlo en las diferentes situaciones en las que te vayas exponiendo a lo largo de tu vida a partir de ahora. Por último, te dejo la sugerencia de ver en este canal, si todavía no lo has hecho, el video del día de rechazo, porque creo que te puede resonar bastante. Y si todavía no lo hiciste, podés sentirte libre de ver el resto de las heridas que están en este mismo canal para poder tener una idea global de cómo tu inconsciente interpretó esa infancia y a esos padres que formaron parte de la infancia. Espero que esta información te sume, que te traiga claridad y que te traiga una buena base para a partir de acá empezar a sanar y empezar a ser vos quien se sienta protagonista y que se dé ese lugar de ser protagonista en los diferentes ambientes de tu propia vida. Espero que te sume y nos vemos en el próximo video.